Buenos días, amigos y amigas. Hoy estamos aquí en un nuevo vídeo que he hecho para vosotros y espero que os guste, espero que os llene de información o sea válido para vuestro despertar de conciencia o para lo que necesitéis. Pues yo encantada de transmitiros esta información. Bueno, pues en esta ocasión quiero hablaros del Piscis Sophia. Mucha gente no sabrá lo que es, otra gente sí que lo sabrá, pero precisamente por eso estamos aquí. Y lo he titulado Piscis Sophia con un prólogo que lo llamaría la Eucaristía que Jesús enseñó y la que se perdió. Y mi pregunta que os hago a vosotros es ¿qué pensáis de si la Eucaristía no fuera un rito sino un despertar? Quiero avisar que esto no es ningún ataque, no es para convencer a nadie, sino simplemente es apertura de conciencia para que busquéis, investiguéis y para que, sepáis entender cuando se habla de Eucaristía, cuando se habla del mensaje de Jesús, qué otra forma fuera de la dogmática de la Biblia, que, como yo siempre digo, pues en la Biblia hay cosas que, han sido escritas hace mucho tiempo, no sabemos si son exactamente así, otras sí, por supuesto, pero por eso me gustaría ampliar un poco esta información, hablando del Piscis Sophia, que fue dentro de un evangelio gnóstico que María Magdalena practicó y entendió a la suma perfección. Creo que es muy interesante mencionarla y explicar un poco qué entendía Jesús por Eucaristía, ¿no? Desde el punto de vista de toda la información que he recopilado y aparte también, como siempre, doy mi opinión. Entonces, pues lo que yo he entendido y a ver qué os parece a vosotros, os lo quiero dejar aquí reflejado. ¿Qué entendía Jesús por Eucaristía? Sobre la última cena, sobre el lenguaje simbólico, sobre comer, que sería igual a integrar, y beber, que sería igual a asumir la vida, integrar su cuerpo, integrar su sangre, como integrar su vida y sus ideas en su conciencia y en la conciencia de todos nosotros. Cuando comes, lo que comes se vuelve tú. ¿Qué enseña Piscis Sophia sobre la salvación? Que el alma se nutre de luz, el conocimiento transforma y no hay salvación automática. María lo comprendió perfectamente. María fue conciencia y sin embargo Pedro fue estructura, dogmas, reglas. ¿Dónde se rompe el mensaje? En la ritualización, en el poder, en el sacerdocio exclusivo, en la Eucaristía sin conciencia. Y cuando me refiero a Eucaristía sin conciencia, la pregunta es, ¿puede alguien comulgar y seguir siendo cruel? La Eucaristía verdadera hoy, vivir con conciencia, no hacer daño, no justificar la violencia, integrar a Jesús en lo cotidiano. Y como mensaje final me gustaría hablaros de la Eucaristía que no se recibe en la boca, sino que se demuestra en la vida. Está muy bien, siempre como aportación, por supuesto, es muy importante, pero creo que esto va mucho más allá. Si Cristo no te ha cambiado por dentro, no lo has comido, solo lo has mirado. Esta es una frase clave y bien entendida que no contradice Piscis Sophia para nada. Vamos a verlo de una forma clara y sencilla. Jesús dijo, haced esto en conmemoración mía. Y la pregunta es, ¿qué quiso decir con conmemoración?
conmemoración en memoria mía, sabéis que Jesús hablaba en arameo, no en latín, que muchas de las palabras que decían, pues al traducirse al griego, tenían otro significado. Y desde que Gregorio el Magno, en el siglo 591, pues quiso unificar todas las religiones cristianas en una sola, pues quedó expuesto al griego y al latín, y no exactamente en el idioma arameo, que era el que hablaba Jesús. Es curioso. Entonces, bueno, pues ¿qué significa conmemorar de verdad? En la lengua y cultura de Jesús no significa repetir un rito, ni significa hacer una ceremonia, y no significa recordar algo pasado. Conmemorar es hacer presente algo vivo, es recordar con el cuerpo y con la vida, no solo con la mente. Cuando alguien dice, haced esto acordándote de quién soy, no es nostalgia, es continuidad. Entonces, ¿qué es hacer esto? Jesús no dijo, repetid el pan y el vino, haced una misa, necesitáis sacerdotes. Jesús acababa de hacer algo concreto. Compartir, partir el pan, entregarse, amar hasta el final y no devolver violencia y no huir. Haced esto, o sea, vivid así. Sabéis que en arameo Pedro, que era piedra, era cefa, era la conciencia. Cuando Pedro le preguntó a Jesús que quién era, y él dijo que el Mesías, y él dijo, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pero le dijo a Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta piedra, sobre lo que acabas de decir, edificaré mi eclesia. Eclesia, otra palabra del griego que podría significar asamblea, pero no solo se refería a un sitio abierto, público, con un montón de sacerdotes, con un montón de parafernalia, ¿no? Sino realmente que cada vez que recordáramos el pan y el vino, nos acordáramos de Jesús, pero como un acto de integración. Entonces, ¿diríamos que la Eucaristía es falsa? No, por supuesto que no. Es muy importante, y es uno de los pilares, pero la Eucaristía original es un acto de conciencia viva, y la Eucaristía ritualizada, acto que repetido sin transformación, a veces, ¿qué es lo que hacemos? Pues bueno, está bien, pero si no se integra, pues no sirve de nada. Jesús no niega el gesto, pero lo vacía de sentido si no hay vida coherente. Esto conecta con lo que hablábamos acerca del mal, de pues una persona que hace el mal, ¿no? Aquí hay una línea roja de Jesús. Una persona puede conmemorar, comulgar, repetir palabras y seguir siendo cruel. Esto para Jesús no es una conmemoración real porque no lo recuerda por dentro. Conmemorar es hacer presente su forma de vivir. Haced esto es vivir como yo viví. Una Eucaristía verdadera con una vida transformada. Y Pistis Sophia significa la sabiduría y recordar la luz interior. Pues sin conciencia el rito se vacía. La frase entendida como Jesús la diría hoy, no me recuerdes con pan y vino, sino me recuerdas en cómo tratas a los demás. Eso es todo, así de claro y así de fuerte. Bien, pues entramos en materia hablando de la Eucaristía, Pistis Sophia y el verdadero mensaje de Jesús. Durante siglos nos han dicho que Jesús vino a fundar una iglesia, imponer ritos y repartir salvación. Pero ¿y si el mensaje original fuera otro? ¿Y si textos antiguos como Pistis Sophia nos ayudaran a entenderlo de forma más profunda? Quiero explicaros qué enseñó realmente Jesús sobre la salvación, basado, como digo, en toda la investigación que he hecho,
¿Qué es Pistis Sophia? ¿Qué significa de verdad la Eucaristía? ¿Y por qué haces esto en conmemoración mía? No significa lo que muchos creen. Bien, Pistis Sophia es un texto cristiano antiguo, gnóstico, donde Jesús no predica a multitudes. El gnosticismo era de los primeros cristianos, lo practicaban. Sobre todo, pues como sabéis, había una parte más dedicada al espíritu y otra a las normas, ¿no? Y a los dogmas. Y la primera cristiandad practicaba el gnosticismo. Esto es donde Jesús, como digo, no predica a multitudes, sino que enseña a sus discípulos, especialmente a María Magdalena, discípula de discípulos, que sabéis que fue a quien se le apareció cuando resucitó. No habla de pecado ni de castigo eterno, sino que habla de un alma que se pierde y vuelve. Pistis Sophia representa el alma humana que busca la verdad, que se confunde, que cae, que sufre y regresa cuando recuerda quién es. El mensaje es claro: el alma no cae por ser mala, sino por no comprender. Referidos al mal, a la justicia y a la responsabilidad, esto es importante aclararlo, pues Pistis Sophia no justifica el mal, no dice que quien hace daño quede impune. Lo que enseña es que cada acción tiene consecuencias, que nadie huye de su conciencia y quien daña pierde luz, quien destruye se queda atrapado en su propia oscuridad. Y no es un castigo impuesto por fuera, es una justicia interior que nadie puede evitar. La compasión no es permisibilidad. Como dije antes, cuando dijo Jesús: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Esta frase fue usada para justificar poder, pero Jesús hablaba arameo, como digo, no latín. Y la piedra no es una institución, es una conciencia firme, es lo que significa, una comprensión interior. Iglesia no significa edificio, sino comunidad viva. Jesús no funda jerarquías, sino que despierta personas. A eso vino. Cuando Jesús parte el pan y el vino, no hace magia. Está diciendo: integrad mi forma de vivir, hacedla parte de vosotros, no me admiréis, sino imitadme. Comer mi cuerpo y beber mi sangre. Comer, integrar y beber, asumir la vida y sus consecuencias. La Eucaristía no es un acto automático. Si no hay transformación interior, el gesto queda vacío. Haced esto en conmemoración mía. Conmemorar, como digo, no es repetir un rito, sino hacer presente, vivir de la misma manera, recordar con la vida, no solo con palabras, y repetid ese gesto. Vivid así. ¿Cómo encaja todo esto con Pistis Sophia? Bueno, pues Pistis Sophia enseña que la luz no se integra, que no se delega, que no se compra, no se recibe sin conciencia. La Eucaristía y Pistis Sophia dicen lo mismo. La salvación no es externa, es un proceso interior de recuerdo y responsabilidad. Jesús no vino a fundar poder, vino a despertar conciencia. No pidió ritos vacíos y pidió vidas transformadas. Si Cristo no se refleja en cómo vivimos, no lo hemos conmemorado, solo lo hemos repetido. La Eucaristía no se recibe en la boca, sino se demuestra en la vida. ¿Qué es la conciencia, memoria viva y responsabilidad según Jesús? ¿Por qué Jesús hablaba en símbolos? Muchos nos lo hemos preguntado. Bien, Jesús no hablaba en símbolos para confundir. Hablaba así porque el símbolo no se puede controlar, no se puede usar como ley, no se puede convertir fácilmente en poder. Un rito se impone, una doctrina se vigila, un símbolo se vive o no se vive. Por eso unos se quedaron con el pan y otros entendieron la entrega. Jesús sabía que quien no esté preparado solo verá pan y vino, pero quien despierte entenderá la vida. La memoria espiritual aquí se conecta con Pistis Sophia y en estos textos recordar
no es acordarse de algo pasado, es volver a ser quien eres. Hay cosas que no se aprenden, sino que se recuerdan, y el alma se recuerda. Jesús no vino a enseñar normas nuevas, vino a activar una memoria interior, la del amor, la de la conciencia y la de no dañar. Por eso insistió tanto en que el que tenga oídos, que oiga, y el que quiera entender, que entienda. No obliga, sino espera. ¿Por qué la conciencia es el verdadero juicio? Bueno, en fin, no es verdad que Dios castigue arbitrariamente o todo quede impune y que el mal no tenga consecuencias, pero el juicio no es externo. El juicio es vivir con lo que has hecho, no poder huir de ti y sentir el peso real del daño causado. La verdad os hará libres, dijo Jesús. No dijo el rito, la institución, la obediencia. Dijo la verdad. Y la verdad arde por dentro cuando uno ha dañado. ¿Por qué una persona violenta no puede comulgar de verdad? Bueno, esto es muy claro y muy fuerte, pero dicho sin atacar. Una persona puede ir a misa, comulgar, repetir palabras sagradas y seguir siendo cruel. Esto no es Eucaristía, como digo, es un signo vacío, un gesto vacío. Porque integrar a Cristo rompe la violencia, despierta la compasión e impide disfrutar del daño. Y si no hay cambio, no hay integración real. La verdadera Iglesia no tiene muros, no tiene cargos, no protege abusos, no necesita tronos. Está muy bien como apoyo, como ayuda, pero es una conciencia firme que no negocia con el mal. Eso es la piedra. Eso es lo que Jesús señaló. Eso es lo que nadie puede robar. Jesús no pidió admiradores, pidió personas despiertas. No pidió templos de piedra, pidió conciencia viva. La Eucaristía no es un gesto mágico, es una forma de vivir, y hacer esto en conmemoración mía es no traicionarlo en la vida diaria. Si tu fe no te impide hacer daño, no es fe, es costumbre. Cristo no se queda en el pan, se queda en quien decide no dañar. Voy a hablaros ahora de Jesús y el silencio. Esto es algo muy poco explicado y muy poderoso. Jesús no hablaba todo el tiempo. En los evangelios y en textos como Pistis Sofía, el silencio es clave. Jesús no llenaba el alma de palabras, dejaba espacio para que cada uno escuchara. El silencio no es vacío, es el lugar donde la conciencia habla, la verdad emerge y ya no puedes mentirte. Por eso el mensaje de Jesús no funciona sin silencio interior. Un rito hace ruido, la conciencia necesita silencio. La fe que no pasa por la conciencia. No toda fe es verdadera fe. Hay una fe heredada, repetida, automática, y hay otra consciente, incómoda y transformadora. Jesús no alabó nunca la fe que no cambia la conducta. Si tu fe no te incomoda cuando haces daño, no es fe, es identidad cultural. La fe real frena la crueldad, despierta responsabilidad y no permite mirar a otro lado. Y cuando se habla de la trampa del Dios que perdona todo. Bien, este punto es importantísimo. Aclara que Jesús no enseñó un Dios permisivo, tampoco un Dios vengativo. Enseñó algo más serio, un Dios que te deja enfrentarte a ti mismo. Y eso todavía es mucho más duro. El perdón no borra la conciencia. La conciencia no se puede engañar. Por eso, no todo arrepentimiento es real. No toda confesión transforma, ni toda palabra repara. La reparación implica cambio. ¿Cuál es la diferencia entre compasión y complicidad? Bueno, compasión, justificar y amar, permitir daño, perdonar, proteger al agresor. Jesús nunca protegió al violento, protegió a la víctima. Confrontó al abusador y desenmascaró al hipócrita. La verdadera compasión no tapa el mal, lo nombra para que no se repita. En la Eucaristía
Ocurre cuando eliges no dañar, cuando frenas una palabra hiriente, cuando no miras hacia otro lado, cuando no te justificas. En casa, en el trabajo, en la calle, con los animales y con los más vulnerables. Ahí es donde se conmemora a Jesús, no en el gesto repetido, en la coherencia cotidiana. El cristianismo que da miedo al poder. Bueno, en este punto diríamos que el mensaje original de Jesús no necesita intermediarios, ni se controla, ni se hereda, ni se impone. Por eso fue domesticado. Un cristiano consciente no es manipulable y ni se calla ante el mal, no obedece ciegamente ni sacrifica su conciencia. Y eso da miedo, eso daba miedo. Jesús no vino a fundar una religión cómoda. Él lo dijo, no vine a traer paz, sino guerra, sino despertar conciencias. Vino a despertar, como digo, una conciencia incómoda. No vino a ser adorado, vino a ser vivido. Y hacer esto en conmemoración mía no es repetir un gesto, es no traicionar su mensaje. Si tu fe no te hace más responsable, no te ha tocado de verdad. La verdad de Jesús no se celebra, se encarna. Bien, y centrándonos en esta última parte, en Pistis Sophia, más internamente, en este texto no se cuenta una historia externa, sino describe un proceso interior que María Magdalena supo entender muy bien y el resto de los discípulos no tanto. Jesús explica a sus apóstoles, a sus discípulos, cómo funciona el alma cuando busca la verdad, cuando se confunde, cuando cae, cuando sufre y vuelve cuando recuerda. El alma no se pierde por maldad, sino por no conocer, y cuando conoce, comienza el regreso. No hay culpa original ni condena eterna, sino ignorancia que pesa y conocimiento que libera. Lo explico de esta forma para que se entienda más, porque si profundizamos, a lo mejor es más poco entendible, porque está escrito en un idioma más, pues, como diríamos, más simbólico, ¿no? Entonces, simbólicamente y entendido un poco a nuestra manera actual, podríamos decir que Pistis Sophia es presentada como un eón de luz que es una emanación. Pistis Sophia es la sabiduría, la que tenemos dentro. En una forma simbólica ve una luz más alta y cree que es la suprema y decide ascender sola. Ahí se equivoca. Es engañada por luces falsas y cae a regiones de confusión. Miró una luz que no conocía del todo, confió sin comprender y descendió. Descendió, cuando decimos descender, es a las más bajas esferas, donde, pues hay personajes que te confunden, que te hacen sufrir, hasta que vas recordando quién eres y qué es tu alma y cómo recuperarla. Pistis Sophia, o sea, la sabiduría, no es una villana. Representa el alma sincera que busca, pero sin discernimiento. El error no es desear la verdad, sino buscarla fuera sin comprenderla dentro. El texto también habla del caos. Caos es el lugar donde cae Sofía. No es un infierno moral, es desorden interior, mezcla, confusión, pérdida de orientación. Quizá podría ser lo que estamos viviendo ahora. Puede ser. Allí su luz fue debilitada y muchos poderes se alimentaron de ella. El sufrimiento no es castigo, es estar lejos de la claridad. Cuando no sabes quién eres, te desgastas. Los poderes que la oprimen, son de distintas clases. Ellos los llaman arcontes, emanaciones, fuerzas. No son demonios eternos. Son dinámicas de ignorancia que roban energía cuando el alma está confundida. La rodearon, la empobrecieron, la hicieron olvidar su origen. A la sabiduría, al alma.
Cuando una persona pierde claridad, todo le pesa: miedo, deseo, culpa, dependencia. Eso es lo que el texto describe con símbolos. Los 13 arrepentimientos. Este es el corazón del libro. Sofía eleva 13 clamores. No pide perdón moral, pide ser recordada. Me equivoqué por no conocer. Creí en lo que no era la luz. Estoy cansada y nadie me auxilia. Acuérdate de mí, devuélveme mi luz. Aquí arrepentimiento no es culpa, es toma de conciencia. Cada vez que comprende un poco más asciende un nivel. El regreso es gradual. El regreso del alma a la luz es gradual. La respuesta de la luz. Aquí Jesús explica que la luz responde cuando hay conciencia, no antes, no por ritual y no por miedo. Cada clamor que nace del entendimiento la eleva. La salvación no es instantánea, es un proceso honesto. La luz no castiga y espera comprensión. Jesús no actúa como juez, actúa como revelador. Explica los nombres, los planos, las dinámicas para que el alma no vuelva a ser engañada. Conocer los nombres no es temerles. Nombrar lo que te confunde te devuelve poder. El conocimiento disuelve el miedo. María Magdalena, que es quien entiende, interpreta los himnos y hace las preguntas más profundas. Pedro se incomoda, Jesús la valida. María es la que comprende plenamente. El texto afirma que la comprensión interior, no la autoridad, es la que importa. La sabiduría no es jerárquica. El texto no absuelve la crueldad. Quien daña pierde más luz y desciende más. Cada uno permanece donde corresponde a su estado. No hay impunidad, hay consecuencia interior. Nadie huye de lo que es. ¿Qué enseña Piscis Sofía? Pues que la caída es por ignorancia, la caída del alma. El sufrimiento es por confusión, el retorno por conocimiento y la salvación por recuerdo. El alma no vuelve cuando es perdonada, sino vuelve cuando comprende. La luz no castiga la caída, espera el recuerdo. Piscis Sofía no habla de culpa, habla de conciencia. Por lo tanto, amigos, en este texto hay muchas cosas que no se han hablado ni se hablan en la Biblia, porque sabéis que los evangelios apócrifos, gnósticos y demás fueron sacados de la partida debido a que podían ser difícil de entender y para reorganizar las normas. Pero es una pena porque no solamente es lo que tenemos, sino lo que hay también detrás, lo que tenemos que investigar, lo que tenemos que descubrir e informarnos. Creo que lo uno no está reñido con lo otro. Creo que el mensaje de Jesús, en mi opinión, no fue bien entendido. Y aunque la mayoría, o la mitad, vamos a ponerle, de la gente está despertando conciencias ya y está averiguando por su cuenta, informándose, pues cabe que el resto procese poco a poco su aprendizaje. Creo que es muy interesante y por eso quería comentarlo. Piscis Sofía, como digo, se encuentra en los textos gnósticos de María Magdalena, que realmente fue quien entendió esta forma espiritual y de llevar a cabo el mensaje de Jesús, que creo que fue lo que ella intentó enseñar mientras en su vida, mientras vivía. Y bueno, pues ahí está, por si lo queréis investigar un poco más. Es muy interesante y siempre pues aporta nuevas ideas. El mensaje común es Jesús. Hay muchos procesos, como digo, hay muchas formas de pensar y muchas versiones, pero es interesante descubrir y no quedarse ahí, porque ahí es donde hay muchísimas cosas que nos pueden sacar de la duda, muchas explicaciones, muchas cosas que no comprendemos porque no están incluidas. Y no entendemos la Biblia tampoco porque está escrita en símbolos que
no todos comprendían. Así que ahí os lo dejo, espero que os guste y por supuesto nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias amigos.